tarde a todos, de parte de quienes conformamos el Club de Derecho Ambiental y el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Les extendemos un saludo de cordialidad. El Club de Derecho Ambiental es una iniciativa que se orienta al estudio del derecho ambiental para contribuir al análisis y discusión de la problemática ambiental. Se basa en la filosofía de artes liberales y en tal virtud alienta el trabajo conjunto con especialistas de diversas experiencias académicas, con el objetivo de la difusión de contenido de las complejidades sociopolíticas, conocimientos científicos y fenómeno jurídico, así informando y capacitando a la ciudadanía a mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras generaciones. Para nosotros es un honor darles la bienvenida a este foro, donde trataremos transición ecológica, retos y contribuciones. Este evento es organizado conjuntamente con el Programa Digital Perspectivas Ambientales y con el apoyo del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y el Colegio de Ciencias Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias por su atención. Esperamos su activa participación. Previo al inicio, para nosotros es un placer y gran honor presentar a Farid Simón Campaña, decano del Colegio de Jurisprudencia, abogado y graduado de la Universidad Católica del Ecuador, doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, codirector de la Clínica Jurídica y miembro del Comité de Revisión Institucional de la Universidad San Francisco de Quito, quien dará unas palabras de bienvenida. Estimado Farid, es un gusto para nosotros tenerte aquí en este evento. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias a todos. Especialmente quiero agradecer al Club de Derecho Ambiental, que es un club muy activo. Ayer solamente estaban teniendo un evento sobre el caso ¿cuál era el? Pamba. Exactamente. Estaban justo ayer discutiendo de eso. Parece que fue un evento muy interesante, muy activo. Y hoy tenemos este evento de 2 días, también con una participación muy interesante de desde diversas perspectivas, de diversas miradas sobre el tema de la transición ecológica, una cuestión que nos atañe a todos, no solamente a nosotros, sino, como decía Dayana, también pensando en el futuro, al futuro de la humanidad, un impacto actual, un impacto futuro. Y estoy muy contento de darles la bienvenida. Estoy además muy contento por ver la diversidad de personas que van a ser ponentes el día de hoy, la riqueza del debate, y creo que eso es lo que hace diferente a la universidad, porque finalmente quien tiene la iniciativa de esto son los estudiantes, y quienes son capaces de organizar un evento así son los estudiantes, agradeciendo, por supuesto, por ejemplo, a mi colega Verónica, que es tan importante para nosotros, nuestra profesora de Derecho Ambiental, y los demás que han colaborado para la elaboración de este evento, para la organización de este evento. Así que bienvenidos, bienvenidas. Yo me callo porque no tengo mucho más que decir, sino expresar el deseo y el interés siempre del Colegio de Jurisprudencia de ser un espacio de debate, de reflexión, de difusión de conocimiento y de búsqueda de conocimiento, que esa creo que es la misión principal de la universidad, sin poner límites o cortapisas a ninguna perspectiva. Esta es la obligación de la universidad. No limitar el debate, sino fomentarlo, empujarlo, buscarlo. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias a todos. Les agradezco mucho por estar aquí. Estoy seguro que va a ser un éxito. Muchísimas gracias, Farid. Así también nos enorgullece presentar y dar la bienvenida al doctor Carlos Valle Castillo, decano del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito, licenciado en Biología Pura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Ecología, Evolución y Comportamiento de la Universidad de Princeton de Estados Unidos y doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton de Estados Unidos y miembro de la extensión USFQ Galápagos. Estimado Carlos, es un gusto y un honor tenerte en este evento. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy honrado con la invitación. Un saludo cordial a los organizadores del Club de Derecho Ambiental de la Universidad de San Francisco. Mi cordial saludo, por supuesto, a los expositores y al público. Es pero muy motivante ver a la juventud, a las nuevas generaciones genuinamente interesadas y luchando por el ambiente. Hace más de 2 décadas iniciaba mi carrera como profesor en la Universidad de San Francisco de Quito. Y en ese entonces propuse un curso optativo que lo llamé Ambiente y Conservación, de la filosofía a la acción. El título aludía al hecho de que, si bien era cierto, en aquel entonces un grupo de ciudadanos de las áreas ambientales, legales y otras
trabajábamos de manera activa en políticas, leyes y reglamentos sobre la conservación, restauración, el manejo de la diversidad biológica y la vida silvestre en particular, y me da una inmensa alegría ver a una de mis colegas de ese entonces trabajando en un proyecto como ese, Verónica Arias. A pesar de ese trabajo, era muy poco lo que nosotros sentíamos que lográbamos en cuanto a la acción. Yo sentía que casi todo quedaba en papel, en letra muerta. Muchas leyes, muchos reglamentos. No había mucha acción. Aunque para algunos el panorama no ha cambiado mucho desde aquel entonces, yo discrepo. Porque puedo ver y sentir que el cambio se está gestando. Cada día los profesionales de los más diversos campos y la sociedad ecuatoriana en general se está involucrando y tomando un rol más activo en la conservación, en la protección, en la lucha por el ambiente. Y un muy buen ejemplo de esto que acabo de decir es precisamente este evento que ahora nos reúne. Un evento en el cual, de manera fehaciente, palpamos el involucramiento de la juventud, de las nuevas generaciones, en la protección de su ambiente. Pero también es cierto que aunque la sociedad y las nuevas generaciones son más conscientes y más activas en su lucha por el ambiente, el camino que nos falta por recorrer aún es largo. Pero creo que vale la pena. Vivimos en el país más biodiverso del planeta por unidad de área, como ustedes bien lo reconocen. Y cualquier esfuerzo en la lucha por la protección del ambiente, por la naturaleza, se paga, se paga. Yo pienso, yo creo, estoy convencido que el futuro de nuestro país, del Ecuador, no está en aquellos recursos que podemos explotar y que pronto se agotan. Yo creo que el mayor recurso que tiene este país, el presente y futuro nuestro, está basado en la naturaleza. Debemos aprender a usarla de manera sabia, a conservarla, a protegerla. Nuestro futuro está ahí. Yo creo que los análisis económicos que muchos han llevado a cabo, si son conscientes y toman en cuenta todos los aspectos ambientales, nos indicarían aquello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Ahora, para oficiar la organización por parte del Programa Digital de Perspectivas Ambientales, que tiene por objeto concienciar y educar a la ciudadanía, tenemos el grato honor de darle la bienvenida a su fundadora y conductora, doctora Verónica Arias, quien es profesora del Colegio de Jurisprudencia a Tiempo Parcial, asesora para la cooperación alemana GIS y asesora de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas sobre el Cambio Climático, liderando las negociaciones globales por los gobiernos locales en los marcos de Naciones Unidas, exsecretaria de Medio Ambiente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, reconocida en 2020 como una de las 100 líderes latinas más influyentes en materia de cambio climático. Estimada Verónica, te cedo la palabra. Muchas gracias, Dayana. Y muchas gracias, muy contentas de estar acá, estimado Farid, decano de la Facultad de Jurisprudencia, y estimado amigo Carlos Valle. Bien anotas a los años que nos vemos, pero creo que siempre el destino nos vuelve a unir, y ese sueño que en alguna vez decíamos, las ciencias ambientales por un lado, la redacción de leyes y normativas por otro lado, creo que este es justamente el enfoque que queremos dar. Equipos multidisciplinarios conversando de temas que nos acogen a todos, como es el tema de cambio climático, como es el tema de la conservación de nuestros recursos naturales, que tiene que ver con legislación, que tiene que ver con las ciencias ambientales, y qué mejor que el Club de Derecho Ambiental pues haya acogido esta visión de entendernos a todos y sentarnos en una misma mesa a conversar de lo que nos interesa a todos y que es el futuro del Ecuador y de este planeta. Es un honor para mí coorganizar este evento, no solo como profesora de Derecho Ambiental del Colegio de Jurisprudencia, sino también como parte de un conglomerado que se ha unido hoy y el día de mañana en este foro para debatir, exponer ideas, mirar desde varios puntos de vista respecto a un tema tan trascendental como es el tema
que muchos de los países y entre ellos el Ecuador ya comienza a pensar en cómo hacer una transición ecológica para dejar de depender de los combustibles fósiles y migrar hacia una economía más limpia, más sostenible, más amigable con la naturaleza, dadas más que nada las implicaciones mundiales y el efecto de cambio climático que ya lo estamos sintiendo. El planeta está en emergencia, ha dicho clarísimamente el secretario general de Naciones Unidas, y posiblemente nos estamos acercando a una sexta extinción masiva, o sea que es urgente que actuemos. Ecuador ha explotado su petróleo por más de 40 años y ha dominado la economía nacional, siendo esta el principal producto de exportación del Ecuador. Pero Ecuador también, como dijo Carlos, se trata de uno de los países con mayor de biodiversidad por kilómetro cuadrado, lo que incide tanto en la columna de oportunidades de conservar a la naturaleza, como también muchos retos frente al panorama que se viene. Ecuador también, hay que mencionar, es el primer país de Latinoamérica y el Caribe en instituir a nivel ministerial el concepto de transición ecológica, que plantea realizar medidas de mitigación, adaptación para adecuar patrones de crecimiento y desarrollo frente al cambio climático. Estas medidas pueden ser muy variadas, desde infraestructura, pasando por sistemas de alerta y de información, hasta cambios en nuestra educación y comunicación como sociedad. Sin duda, la transición ecológica nos plantea el trascendental desafío que exige una economía que permita alcanzar más que la neutralidad climática. ¿Es posible? ¿Es posible abandonar combustibles fósiles de origen fósil? ¿Dónde nos ubicamos dentro de estas profundas transformaciones de nuestra realidad social, tecnológica, energética, económica? Son preguntas que no solamente tiene que hacerse el gobierno y marcar un derrotero, sino la sociedad civil, la academia, el sector privado. Tiene que comenzar a poner en debate y apoyar también a los gobiernos a generar esa hoja de ruta. Consideramos que por esto la Universidad de San Francisco de Quito, el Colegio de Ciencias Ambientales, el Colegio de Jurisprudencia, el Club de Derecho Ambiental y el programa digital Perspectivas Ambientales, del cual dirijo y que tiene por objeto educar y generar mayor conciencia en temas ambientales, quisiéramos aportar a la sociedad en el uso de información científica, jurídica, como herramientas para promover esta transición ecológica y una transformación con objetivos más inmediatos, con bases científicas para un cambio jurídico, social, tecnológico y económico. Esta agenda está bastante nutrida y topará dos ejes fundamentales. El día de hoy, el primer día, un enfoque sobre la riqueza natural del Ecuador y que aprendamos a negociar desde la riqueza, no desde la pobreza. Además, se expondrán las ventajas y el potencial que tenemos si conservamos nuestros recursos naturales como soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo. Y mañana, como segundo día, tenemos varios expositores de la empresa privada, activistas y, por supuesto, de la academia para hablar sobre si es posible dejar el uso de combustibles fósiles. Hablaremos de energías renovables, de cómo los residuos sólidos pueden ser rentables y qué pasa en las ciudades y sus retos para concluir con una exposición maravillosa sobre el rol que juegan estas ciudades hacia la neutralidad de carbono. Así que sin más quiero agradecer a todos los integrantes del Club de Derecho Ambiental, Dayana, Daniela, Juan Andrés y a todos los expositores de estos 2 días, grandes profesionales de gran talla, amigos queridos y a todos ustedes como invitados a este foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Ahora es un placer presentar a continuación al doctor Matthijs Walker-Magel, con su ponencia que plantea la pregunta ¿qué significa una perspectiva de riqueza desde el capital natural? Me permito presentar rápidamente su hoja de vida. El doctor Matthijs Walker-Magel co-creó la contabilidad de la huella ecológica y fundó Global Footprint Network, Red Global de la Huella Ecológica. Es un grupo de expertos centrados en la creación de una economía en la que todos pueden prosperar dentro de los medios de nuestro planeta. Sus premios incluyen el Premio Mundial de Sostenibilidad,
2018, el Premio Mundial del Medio Ambiente 2015 de la IAIA y el Premio Planeta Azul 2012. Te recuerdo, Mathis, que tienes 8 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, qué gusto estar con ustedes. Voy a poner mi ponencia aquí. Les saludo desde San Francisco, en California, otro San Francisco. Pero también el mismo San Francisco que quiere cuidar a la ecología. Entonces puse aquí, es que sí estamos un poquito perdidos, no solo hoy en ese día un poquito negro de la violencia de guerra que tenemos ahora en Europa, que va a tener muchas sombras, me parece, en el futuro, pero también nos parece que, que estamos un poquito perdidos en ese planeta tan chico, y tenemos esas conferencias, nos sentamos tan chicos también con las conferencias. ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces nuestro narrativo es un poquito eso. ¿Qué podemos hacer nosotros, personas tan chicos que somos? Pero en realidad es casi al revés. Estamos en un buque y hay una tormenta que está llegando y nos damos cuenta que nuestro buque no está muy fuerte. Entonces, ¿qué queremos hacer? Ir a una conferencia para aprender cómo, quién tiene que reparar su buque antes o reparar nuestro buque, ¿no? Entonces, tenemos mucho más, esa perspectiva nos da mucho más perspectiva de decir, ay, al fin es nuestra vida. Tenemos que entender el contexto, pero no estamos perdidos. Porque el futuro nunca ha sido más previsible que hoy. Lo que sabemos es que vamos a querer dormir, comer, tener seguridad, todo eso. Y también vamos a vivir en un mundo con más cambio climático y menos recursos ecológicos. Estamos, entonces, si no nos preparamos para ese futuro, nos dañamos a nosotros mismos. Entonces estamos entrando en un nuevo vida que se llama ahora el antropoceno, que todavía no somos tan chicos comparado con el mundo, pero la humanidad ya está bastante grande, la fuerza más importante sobre la Tierra. ¿Y cómo podemos saber eso? Podemos ver qué tanto hay de planeta en el mundo. Y si dividimos lo que hay en productividad por persona, hay 1.6 hectáreas producción ecológica de terreno productivo en el mundo. Si lo comparamos con lo que estamos utilizando para mantenernos como humanidad, estamos utilizando como 70% más. Entonces, más de lo que hay. ¿Cómo es posible? Es posible como gastar más dinero de lo que estamos ganando. Y eso nos da un déficit ecológico. Si lo vemos al nivel mundial, es decir, que estamos utilizando como 70% más al nivel mundial que la Tierra puede generar. Entonces estamos dejando una deuda ecológica y eso se puede traducir también en un tiempo, es decir, que el presupuesto ecológico del año, del planeta, ya estamos acabándolo el 29 de julio, el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos sobregastando el presupuesto ecológico que tenemos. Podemos ver eso todo país por país. ¿Qué es el balance ecológico entre qué tanto tienen y qué tanto utilizan? Y si vemos, por ejemplo, Ecuador, pueden ir a ese mapa, data.footprintnetwork.org, pueden ir ellos mismos, ustedes, y eso es para Ecuador. Que en 1960 tenían como 5 veces más Ecuador de que utilizaron. Hoy en día casi están en déficit ecológico. Cuando mostramos esa línea a colegas ecuatorianos, muchos economistas dijeron, pero ustedes son contra el derecho al desarrollo. Y nosotros decimos, no, somos totalmente por el desarrollo, pero eso representa el derecho al colapso. No es el derecho al desarrollo. No les funciona. Los recursos ecológicos son lo más importante. No tenerlos no es una ventaja. Entonces, por eso, sé que tengo pocos minutos. Es decir, eso es nuestro contexto. No es nuestro cargo, pero es nuestro contexto en cual tenemos que hacer nuestras decisiones. ¿Cuál decisiones nos lleguen al éxito?
Y para mí es bastante sencillo, podemos platicar más en detalle cuál lo son, pero al fin es un poco la idea cómo vemos el encuadre del desarrollo. Seguimos en el pasado con esa idea del derecho al desarrollo, donde estamos abusando de los recursos para producir una riqueza financiera que no va a funcionar sin recursos. O vamos a un nuevo paradigma que reconoce que al fin el poder más importante es el poder ecológico, que existe mucho en América del Sur. Es el continente más rico en poder ecológico, en capacidad ecológica, y eso es realmente el fundamento para el éxito a largo plazo. Entonces, eso es la proposición de cambiar de la vista de derecho al desarrollo al poder ecológico, reconociendo que si cuidamos a nuestro poder ecológico, eso nos da la oportunidad para tener una vida segura para todos, los animales y los humanos. Con eso termino aquí. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Aquí es mi dirección electrónica, si tienen preguntas adicionales. Y también, si quieren viajar sin peligro de COVID, van a data.footprintnetwork.org para visitar a todos los países del mundo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Mati. Es muy interesante participación acerca de la relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado con la naturaleza. Ya la vamos a comentar. Y estoy segura que van a haber muchas preguntas. Les recordamos que a través del chat, por aquí en el Zoom, y a quienes nos están escuchando a través de Facebook, también en los comentarios nos pueden realizar preguntas. En honor al tiempo, voy a pasar a presentar la moderación por parte de la doctora Celín Escobar. Para nosotros es un gusto tenerte en este evento y primer conversatorio. Celín Escobar es PhD en agroecología de la Georg August Universität Göttingen, Alemania. Máster en Ciencias Biológicas, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Licenciada en Biología, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Coordinadora de la carrera de Biología y coordinadora institucional de los contratos marco de acceso de los recursos genéticos con fines de investigación científica. Sus intereses se enmarcan en las áreas de la agroecología, las interacciones planta-insecto y los servicios ecosistémicos de la biodiversidad. Específicamente, sus temas de investigación están orientados hacia el estudio de las interacciones planta-insecto en ecosistemas naturales y agroecosistemas. Estimada Celín, te cedo la palabra. Ok, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Okay. Muchísimas gracias, Dayana, por tu introducción. Agradezco al club que ha convocado este interesante evento, el Club de Derecho Ambiental, por su invitación. En continuación, voy a moderar el conversatorio. Mis sugerencias, entonces, voy a hacer una breve presentación previo a la presentación del expositor. ¿Listo? Entonces, vamos con el primer expositor. Tenemos al doctor Andrés Martínez Moscoso, del Colegio de Jurisprudencia, que tiene una especialización en Derecho al Agua. ¿Sí? El doctor Martínez Moscoso realizó sus estudios de doctorado en Estudios Políticos y Constitucionales, es jurista de profesión, profesor a tiempo completo y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la USPQ. Tiene decenas de publicaciones en revistas indexadas y ha sido consultor nacional e internacional en temas relacionados con derecho público, la gestión del agua y el derecho ambiental, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental y también miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También es miembro de la Asociación Internacional del Agua y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y sus principales líneas de investigación son el derecho constitucional, derecho al agua, derecho ambiental y gestión pública. Bienvenido, doctor Martínez Moscoso. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por el espacio. En honor al tiempo voy a intentar ser lo más preciso. Yo les voy a contar rápidamente que voy a hablar sobre 5 temas muy particulares con relación al tema de derecho al agua, derecho a la naturaleza y transición ecológica. En primer lugar, les contaré rápidamente un poco para situarnos con el concepto desde el marco regulatorio de la transición ecológica. Después abordaré algunos problemas que creo que son relevantes derivados de la pandemia,
Hablaré también sobre los principales casos resueltos por la Corte Constitucional a la fecha en materia de derecho a la naturaleza y derecho al agua, y pasaré después a tratar algunas perspectivas y retos para la transición ecológica en el Ecuador para terminar con mis conclusiones. Lo primero que voy a tratar en este sentido es precisamente hablar de la transición ecológica. Y la transición ecológica, sobre todo, situarnos desde dos perspectivas. Una, desde una manera conceptual, y la segunda, desde una característica institucional. La primera, desde una parte conceptual, tiene relación de manera directa con una situación que ocurrió en España en el 2020 a través de un Real Decreto, donde se crea de manera particular el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo al final del día era generar cambios de sistema a nivel de producción, de diseño, de tecnologías, sobre todo con el propósito de combatir dos situaciones. La primera, relacionada con la prevención de contaminación, y la segunda, dar respuestas con relación al cambio climático. Ahora, hay que darnos cuenta que en el caso ecuatoriano, esto llega precisamente con el actual gobierno con un cambio y una transformación respecto del nombre, y obviamente entenderíamos que no solamente es del nombre, sino sobre todo de los fines que va a tener la autoridad ambiental. Y esto creo que nos debe llevar a una reflexión, respecto de cómo han sido los cambios que ha sufrido la autoridad ambiental en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque hemos pasado de 2 instituciones, me refiero al Ministerio del Ambiente y a la Secretaría del Agua, a generarse uno solo, que en su momento era el Ministerio del Ambiente y del Agua, a un Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque hay unas repercusiones bastante fuertes detrás de esa fusión. Sobre todo porque una fusión desde una perspectiva administrativa y de la gestión pública implica que se reduzca personal y que se amplíen, en este caso, las capacidades con el propósito de tomar también las competencias que venían de los dos lados. Además, es necesario preguntarnos dónde queda ese rol de la autoridad a nivel de Secretaría Nacional del Agua, tanto desde una perspectiva constitucional, así como desde una perspectiva legal, que obviamente está reconocido y que a la fecha no se lo tiene con esa repercusión, sino simplemente a nivel de viceministerio. Lo segundo que quiero abordar son los problemas derivados de la pandemia. La primera parte de esta sección quiero hablar de una u otra manera, y abro comillas, de un posible romanticismo que vivimos desde la perspectiva ambiental con relación a la pandemia. Y me refiero de manera particular a ese análisis que se hizo en su momento respecto de que los animales regresaban a sus territorios tradicionales, que obviamente de una u otra manera la polución disminuyó considerablemente, así como, entre comillas, se dio un respiro al planeta. Sin embargo, es necesario también ver la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es que durante el confinamiento se dieron algunos problemas, y algunos problemas relativos sobre todo ¿a qué? A la falta de presencia y control por parte del Estado y de la autoridad ambiental. Y esto me refiero a nivel mundial y por supuesto a nivel local. ¿Por qué? Porque aumentó el tema de cacería furtiva, aumentaron las situaciones relacionadas con deforestación, de la misma manera a nivel de invasiones y construcciones ilegales, por ejemplo, en zonas de protección. Y un elemento adicional que creo que es necesario tenerlo presente es que en los últimos años, creo que como planeta y por supuesto también en el caso ecuatoriano, se trabajó mucho contra reducir el tema del uso de bolsas plásticas y plásticos de un solo uso. Sin embargo, si ahora vemos, y obviamente está reflejado ya en estudios científicos a la fecha, el tema de consumo de manera particular de mascarillas y material hospitalario derivado de la pandemia es un tema muy grave y muy considerable a ser tratado. El otro tema que quiero abordar antes de que se me termine el tiempo son los principales casos que ha resuelto la Corte Constitucional en el último periodo. Y quiero separarlos en 2 tipos. Uno relacionado a los derechos de la naturaleza y el segundo relativo a los derechos del agua o derecho de aguas. En el tema de derechos de la naturaleza creo que es relevante referirnos al caso Manglares, al bosque protector Los Cedros y al caso Estrellita. Sobre todo porque marcan el tema del contenido en este caso, de los derechos de la naturaleza y sobre todo que dotan, por ejemplo, en el caso de los manglares, en el caso de ríos y por supuesto también en el caso de animales silvestres, el tema de reconocerlos como sujetos de derechos. Mientras que en el ámbito del agua, sobre todo la concentración en 2 situaciones particulares. La primera relacionada con el agua potable,
de manera particular con las poblaciones vulnerables, y el segundo, que creo que es muy relevante, que es el caudal ecológico, a través del caso Manglares y a través del caso del río Aquequi. Ahora, por obvias razones, no solamente hace falta dar la línea base, es necesario referirnos también a cuáles son los retos que atraviesa la transición ecológica en el país. ¿Por qué? Porque personalmente no quisiera que se trate simplemente de un greenwashing por parte del gobierno con el propósito de decir sí, estamos comprometidos y queremos avanzar. Yo creo que hay unas limitaciones legales muy fuertes, tanto a nivel normativo, así como a nivel de jurisprudencia. De la misma manera, cada vez ha llegado para quedarse, sobre todo desde una perspectiva de la jurisprudencia, el concepto de consulta previa y de consulta ambiental, que en los últimos meses se les ha dado contenido, y que esto puede llegar eventualmente a presentarse como una limitación frente a los desafíos de desarrollo que tiene el gobierno nacional. Así también la situación que es necesario tomarla en cuenta respecto de pueblos y nacionalidades indígenas, y por qué no agregar también el tema de consultas populares. Sabemos que en el Distrito Metropolitano de Quito, obviamente se va a vivir un proceso de recolección de firmas que lleve en teoría precisamente a una prohibición de minería en el área geográfica que me acabo de referir. Situación similar que ocurrió en el caso del Cantón Cuenca, con una diferencia que creo que es necesario considerar. En un caso se trata de un tema que se vio directamente desde el Consejo Cantonal, es decir, no requirió firmas, y en el caso de Quito sí requiere firmas. Y también, por supuesto, los nuevos retos energéticos de explotación del petróleo, nuevos campos y también de minería. Voy terminando con mis conclusiones. Creo que es necesario que el concepto de transición ecológica no quede a nivel simplemente de un decreto o de un cambio de decreto. Creo que tiene que venir sobre todo desde una perspectiva de acompañamiento a partir de acciones. ¿Cuáles deben ser esas acciones? Cambios a nivel normativo, tanto en el Código Orgánico del Ambiente, en su reglamento y, por supuesto, en los acuerdos ministeriales de competencia del ministerio y también a través de políticas públicas. Y creo que hay un reto muy grande, y ese reto es la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Administración del Agua. ¿Por qué? La declaró la Corte Constitucional y en este sentido creo que es necesario, primero, rescatar los temas interesantes y buenos que tenía la ley. 2, incorporar los criterios jurisprudenciales que acabo de señalar, que ha tenido la Corte en los últimos tiempos. Y 3, sobre todo, adaptar un modelo de transición ecológica también al tema del recurso hídrico y por qué no pensar también en la incorporación del concepto de economía circular azul, que en este caso sería de manera particular con el agua. Creo que he cumplido mis minutos y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Estamos entonces con el tiempo justo, estamos muy bien con la presentación, muchísimas gracias. Entonces ahorita procedemos a los 10 minutos de preguntas. ¿Ok? Entonces vamos a ir cediendo la palabra en orden que vayan levantando la manito. Ok, entonces preguntas para el doctor. Perdón, ¿hay alguna pregunta del público antes de pasar a la siguiente presentación? O más bien, tal vez si pasamos a la siguiente presentación para eventualmente tener todas las preguntas. A la sesión, ok, al final de las presentaciones. Ok, Sí, correcto. gracias. Muy bien, ok, gracias. Entonces, a continuación, vamos con nuestro segundo expositora, perdón. Entonces, estamos con la ecóloga Belén Páez. Ella es miembro de la Fundación Pachamama. Ok. Y ha trabajado, se ha enfocado su trabajo dentro de la fundación hacia la problemática de la deforestación en la Amazonía, ¿sí? Entonces, es ecóloga de nacionalidad ecuatoriana. Perdón, un ratito que sí tienen un problema por aquí. Y tiene una maestría sobre aproximaciones ecosistémicas para manejo del entorno natural en la Universidad Internacional de Andalucía de España. Es especialista en cambio climático, Amazonía y derechos de pueblos indígenas. Actualmente, Belén Páez es directora de la Fundación Pachamama, creada para proteger los derechos de la Amazonía y promover los derechos y medios de vida de los pueblos indígenas. Se desempeña como secretaria responsable de la implementación de la estrategia del Plan Biorregional, de la iniciativa Cuencas Sagradas de la Amazonía
que tiene como objetivo proteger 35 millones de hectáreas en la frontera entre Ecuador y Perú, en colaboración con 30 nacionalidades y pueblos amazónicos. Bienvenida, Belén Páez, gustosos de escuchar tu presentación. Hola, buenas tardes con todos. Muy alegre de estar aquí participando en este panel con todos los estudiantes y miembros del Club de Derecho Ambiental de la Universidad San Francisco de Quito. También muy contenta de compartir aquí el panel con Carlos Valle y con Verónica Arias. Y bueno, al igual que con todos estos maestros y distinguidos ponentes, y hace unos 5 años en el Club de Ecología de la Universidad San Francisco, en donde he estudiado, pues habíamos empezado a hacer estos congresos de ecología y me gusta mucho este ánimo de mantener esto ya como, digamos, una tradición de las distintas carreras, y me parece vital en estos tiempos, pues abrir y sigo siempre con sus estudios. Matis está también nos ha inspirado mucho en el trabajo de Pachamama Alliance, así que siempre hemos seguido su trabajo. Bueno, lo que yo les quiero contar hoy es tal vez enfocarme en 3 temas. El uno es que en relación a la deforestación en el Ecuador, pero no solamente en el Ecuador, sino me voy a enfocar un poco más en la Amazonía del Ecuador, del Perú, de la región. Hay varios datos y varias, digamos, ponencias. Sobre todo nos llama la atención los datos del panel científico amazónico que presenta en diciembre del año pasado en Glasgow su reporte sobre cómo nos estamos acercando hacia este punto de no retorno en el ecosistema amazónico, y en cada una de sus, digamos, de sus capítulos habla con mucha claridad del cómo este gran ecosistema y este balance perfecto del bosque amazónico va perdiendo ágilmente estas características, estas características entre los sistemas químicos de los doseles del bosque, entre los sistemas fluviales, entre los sistemas, incluso los temas geológicos, se van adaptando a nuevas situaciones de cambio del uso del suelo. Y, en fin, hay muchos datos que nos hacen realmente pensar si es que estamos tomando las medidas necesarias para frenar esta acelerada destrucción en este corazón del mundo, ¿no es cierto? La Amazonía para el mundo, y en especial las latitudes ecuatoriales del bosque de Perú y ecuatorial, son los lugares más biodiversos del planeta y tienen un rol fundamental en lo que podría llamarse un órgano vital para Gaia, para el planeta Tierra. Y es que somos no solamente un pulmón del mundo, somos el corazón del mundo. Y en este sentido, la deforestación alcanza récords en el último periodo muy altos, y a pesar de que tenemos estudios de cómo el Ecuador, el Perú, han reducido en algunos años su deforestación en el periodo de 2018-2020, y estos son datos oficiales, ¿no es cierto?, de FAO, de Naciones Unidas, del Ministerio del Ambiente. La semana pasada, escuchando una presentación del profesor Carlos Larrea de la Universidad Andina, que además agrega un conjunto de herramientas de otras universidades como la Universidad de Maryland, presentan un contraste a los datos del Estado y nos dicen, bueno, la deforestación en el Ecuador no está bajando, la deforestación en el Ecuador está aumentando. Y el aumento de la deforestación en el Ecuador está ligada a un tema más estructural del que ya hablaba Verónica. La deforestación en el Ecuador, con sus respectivos daños y digamos, efectos a la biodiversidad, a la fragmentación de ecosistemas. De hecho, en el Ecuador ya hay una fragmentación permanente entre los Andes y la Amazonía, es decir, hay corredores ecológicos que se han quebrado en sus cadenas de vida, y esto quiere decir que con el tiempo habrán problemas serios por restar vida a esta conexión ecológica entre los Andes y la Amazonía.
Entonces, lo que decía Carlos Larrea, ¿no es cierto? Y lo que quería comentar hoy como un segundo punto es que las actividades que están relacionadas a la ampliación de las fronteras de cambio de uso del suelo y a la deforestación tienen que ver con la estructura del sistema económico vigente en el Ecuador. Y no podemos hablar de transiciones ecológicas, no podemos hablar de una voluntad política trazada por el Estado al haber llamado a un ministerio de las transiciones ecológicas. Si es que no hay unos fundamentos claros de cuáles son estos principios y cómo las transiciones se van generando y cuáles son los hitos de las transiciones. Entonces, para poder hablar sobre las transiciones ecológicas y la reducción de la deforestación en el Ecuador, tenemos que hablar de un horizonte de compromisos en los próximos 10 años, que realmente, y ni siquiera tenemos 10 años, tenemos al 2023 y al 2025 unas metas que el Estado del Ecuador se ha comprometido en la Cumbre de Naciones Unidas, en la Cumbre de Bosques, en el Pacto de Bosques, en el Foro de Bosques Global, a reducir sus emisiones y a reducir las emisiones provenientes de la deforestación y de la degradación. Entonces, para lograr esto, el Ecuador tiene unas políticas públicas, de hecho hay unas políticas públicas que están encaminadas al fortalecimiento del proceso institucional del Ministerio del Ambiente, a generar recursos para poner en marcha ciertas actividades en la Amazonía, conjuntamente con gobiernos locales, con pueblos indígenas, pero aún así simplemente no estamos logrando bajar la deforestación. Y ahora lo que quisiera decir es que las tendencias, o lo que dice el gobierno, que es su política, digamos, económica, está por sobre los intereses de una política ambiental, como nos contaba el doctor Andrés Martínez, todas estas leyes increíbles que tiene el Ecuador sobre los derechos de la naturaleza, sobre los servicios ecosistémicos, sobre las políticas públicas para protección de bosques, el Código Ambiental Nacional, todas estas leyes, estas políticas públicas que deberían favorecer a esta reducción de la deforestación no están logrando su cometido, no están logrando su propósito. Y esto resulta de una falta de claridad sobre cuál realmente es el plan del Estado del Ecuador para hacer camino hacia esta transición ecológica. Y mientras tengamos un plan económico basado en la ampliación de la frontera petrolera, hace 3 semanas en el Foro de Energía y Petróleo del Ecuador, el ministro de Recursos No Renovables y la cartera de la Presidencia de la República anunciaba el interés de ampliar la frontera petrolera en la Amazonía Centro, en la Amazonía Sur, que son los lugares de mayor conservación de bosques. Entonces, con este interés que predomina, con este interés de ampliar la frontera petrolera, sin duda también se amplía el riesgo de la ampliación de la construcción de carreteras. Y con la construcción de carreteras sabemos que viene la deforestación. Pero no solamente es la ampliación de la frontera petrolera. El Ecuador le ha puesto y le está apostando a la industria de la minería a escala abierta como una opción que sustituiría al petróleo en los próximos años. Y en este sentido, ahora mismo hay datos, hay métricas que demuestran que en los últimos años la penetración de estas actividades mineras a gran escala en Morona Santiago, en Zamora Chinchipe, son, digamos, están relacionadas a la apertura de la deforestación en estas zonas de alta biodiversidad, que son además territorios indígenas, y donde no se han efectuado los procedimientos de una consulta previa, libre, informada, adecuada, a pesar de que el Ecuador dice ya ser parte del estándar de transparencia sobre sobre las industrias extractivas, 80, y a pesar de hacer un esfuerzo por ser más transparente a nivel no solamente de finanzas públicas sobre el tema extractivo, pero sobre cómo manejar el tema ambiental en esta discusión estructural, vemos que por un lado hay un gran interés por someter a los bosques a la destrucción, este es el camino a la destrucción, y no hay un plan consensuado, no hay una voluntad política de sentarse con varios actores, con la universidad, con el sector académico, con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, con los pueblos indígenas, a trazar lo que yo llamaría, y este es el tercer punto del que les
les voy a comentar sobre un nuevo pacto, ¿no? Un nuevo pacto para cuidar la Amazonía, un New Green Deal para la Amazonía, que habla sobre temas estructurales. Estamos hablando del desendeudamiento, estamos hablando de la renegociación de la deuda del Ecuador para conservación de bosques. Estamos hablando sobre los compromisos de crecimiento global. Antes de entrar en mecanismos de compensación de carbono, necesitamos que las empresas que van a comprar estos créditos, los traders y todas las políticas de mercados de carbono que el Ecuador está a punto de abrir, realmente tengan consideraciones que cambien las reglas del juego, en torno al tema de mercados de carbono. Dentro de conversaciones estructurales estamos hablando también de definir las nuevas métricas. Las métricas que no solamente están midiendo el Producto Interno Bruto, que están midiendo solamente el crecimiento, no sé, los NDCs, el crecimiento de la ampliación de la frontera petrolera, minera y sus posibles revenues, pero estamos hablando de crear las nuevas métricas para el buen vivir, para el bienestar de los bosques, para el bienestar de las poblaciones humanas. Estamos hablando sobre las discusiones que son importantísimas en este momento para que Ecuador y Perú puedan hablarle al mundo desde la Amazonía hacia el mundo y cuál es esta relación. Entonces, hay algunos niveles en este momento de discusiones que se dan a nivel de las leyes, ¿sí? De las políticas públicas. Otro ámbito de acción es los movimientos sociales, banderados desde un movimiento de la justicia social, climática a nivel global. En el caso del Ecuador tenemos el gran movimiento indígena que moviliza sin duda una gestión importante para frenar la ampliación de las industrias extractivas en la Amazonía, y son ellos en este momento, a través de su movimiento, de su gestión proactiva, porque ellos están hablando no de detener el desarrollo, ellos están hablando de apoyar al gobierno a generar las consideraciones para la transición ecológica y poder hablar sobre estos nuevos elementos del que el Estado en este momento no está hablando. Entonces, con todo esto, para concluir mis minutos, creo que ya me pasé de los 8 minutos, puedo prever que en los próximos años necesitamos de una seria corresponsabilidad de la cooperación internacional, del sector privado, que pueda ayudar al Ecuador no solamente a tener recursos para evitar la deforestación, fondos climáticos para reducir la deforestación, no solamente eso, necesitamos que el sector privado del mundo pueda ayudar al Ecuador a tener recursos para generar una moratoria a la expansión de industrias, como son la industria minera, la industria petrolera, a cambio de recursos que puedan provenir incluso de mercados internacionales, que puedan, digamos, ayudar al Estado a recibir fondos para poder resolver sus temas económicos. Hay nuevas reglas del juego. En general estamos frente a un desafío climático enorme. La Amazonía es importante para la estabilidad climática. Los pueblos indígenas tienen un gran liderazgo y prometen la permanente protección de la Amazonía para el mundo a cambio de los recursos necesarios, y no solamente estamos hablando de los recursos financieros necesarios, sino de la solidaridad y de digamos, los aportes técnicos para que la Amazonía, la Amazonía viva, como es el lema de Causaxacha, de la población quichua de Sarayaco, nos dicen, la Amazonía viva puede realmente ser un paso a la transición ecológica en el Ecuador. El bosque viviente puede ayudarnos a la transición ecológica, el cambio a una economía que no está basada en la destrucción, pero sí en la bioeconomía, son los caminos que el Ecuador necesita. Entonces, la deforestación no está atadamente solo a la deforestación, sino a un sistema estructural que está encaminado al extractivismo, y eso es lo que con todos los estudiantes y con todas las personas de la sociedad civil podemos ir modificando este escenario futuro. Me quedo ahí. Muchísimas gracias, Belén, por tu interesante intervención, por citar bueno, todos esos componentes múltiples aristas que están involucradas en este proceso, digamos, en la factibilidad o en la viabilidad de esta
transición, o sea, como del paso a una transición ecológica, ¿no? Entonces, con esta segunda presentación, entonces, digamos, cerramos las presentaciones, iniciamos el espacio de preguntas. Entonces, las preguntas, digamos, van a estar como relacionadas con el tema, digamos, en relación a qué significa esta perspectiva de la riqueza del capital natural, basándonos entonces en la perspectiva que nos dio el doctor Andrés, desde los derechos del agua, ¿cierto? Cómo desde la perspectiva del recurso agua, dónde están las principales limitantes o también dónde están las oportunidades para hacer esta transición, y a partir de lo que nos ha mencionado Belén, desde todas estas aristas desde la problemática de la deforestación de la Amazonía. Entonces, abrimos el espacio de preguntas. Vamos a tener 10 minutos para esta actividad. ¿Listo? Entonces, por favor, si tienen preguntas, alzan la manito por el chat y les doy dando paso. Preguntas. No sé si de pronto también los expositores quisieran comentar, añadir algo más, algo adicional con base a sus presentaciones, su percepción de la situación. Bueno, si me permites complementar de pronto algo, creo que hay como unos 3 momentos muy marcados con relación al desarrollo normativo y por supuesto también a nivel de políticas públicas, sobre todo desde la vigencia de la Constitución. El primero, por obvias razones, ese punto de salida o de los derechos de la naturaleza, reconocimiento del derecho del agua, el tema de prelación respecto de usos. Un segundo momento donde de una u otra manera se operativiza a través de 2 normas fundamentales que son el Código Orgánico del Ambiente y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Y hay un tercer momento que creo que es un momento crítico, sobre todo donde, perdón la expresión, pero la Corte Constitucional patea un poco el tablero y dice, sí, si bien es cierto, es importante lo que se ha regulado, creo que es necesario ampliar un poco más el concepto de los derechos de la naturaleza y precisamente pone un énfasis especial en estas normas. Y me refiero de manera puntual tanto a la inconstitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos, pero también a la inconstitucionalidad de algunos artículos, primero del Código Orgánico del Ambiente y en segundo lugar del reglamento del Código Orgánico del Ambiente. En este sentido, lo que quiero invitar a reflexionar, por supuesto, al sector público, privado y al tercer sector que se encuentran representados aquí, es que sí existe una oportunidad a la fecha y que es bastante importante precisamente con el propósito de, 1, hacer cambios a nivel legislativo y a nivel normativo, y que es el momento no solamente porque exista la intención, sino porque hay una obligación a nivel constitucional por parte del máximo órgano de interpretación constitucional. Y un segundo que creo que es necesario considerar, que si bien es cierto, por un lado está esta agenda con ideas interesantes, con conceptos relevantes y que por supuesto se encuentran con actualidad, me refiero de manera particular al concepto de transición ecológica, creo que debería existir una coherencia, como señalaba Belén, respecto del discurso y por obvias razones también desde el punto de vista práctico por parte del gobierno y sus instituciones. No puedo yo hablar al mismo tiempo de una transición. Se supone que el término transición es un momento intermedio entre un momento que sería obviamente uno a partir de explotación de recursos naturales no renovables y un segundo donde por obvias razones buscas alternativas que te permitan una sostenibilidad y busques otras formas de producción, diseño y evites la contaminación. Pero si se supone que estás en esa transición, lo lógico sería tomar medidas que disminuyan precisamente estos impactos y no al contrario ampliar las medidas que ya lo estás haciendo. Entonces creo que es necesario también mantener esa coherencia y que creo que es importante mantenerse vigilante en ese sentido. Muchísimas gracias por tu complementación a esta parte. Tenemos en el chat, Verónica Arias nos pregunta, ¿cuáles serían los hitos que debería haber para una transición ecológica? Dice, Andrés acaba de mencionar algunas en materia normativa, quizá Belén y la opinión de Matis al respecto.
Sí, Matis. ¿Lo comento? Sí, por favor. Me parece la más gran dificultad es que muchos no se ven en el juego. Nos vemos como observadores y no como jugadores, ¿no? Pero somos jugadores, si queremos o no queremos. ¿Cómo podemos sentirnos como jugadores? Me parece lo que falta realmente es un deseo profundo para entender que queremos ese nuevo mundo. Porque si no queremos, si pensamos que es solo que es una necesidad impuesta, no vamos a movernos. Tenemos que sentirnos en lo que realmente lo queremos y sentir que podemos, tenemos posibilidad de actuar. Entonces, para motivarnos, me parecen esas tres cosas. Vernos como jugadores, sentir el deseo y también lo que hacen ustedes ahora, producir esa curiosidad, porque todavía no sabemos cómo hacer la transición. Entonces, tener esa cultura de curiosidad para buscar es lo más importante que puede dar una organización como una universidad como ustedes, para saber que no sabemos, pero los necesitamos para entender cómo hacer la transición. Para mí son esas tres cosas psicológicas lo más importante para la transición. Gracias, Matis. Sí, Belén. Podría sumar, a ver, hitos. Bueno, necesitamos en los próximos años tener una mesa de diálogo para las transiciones ecológicas con el gobierno del Ecuador, no solamente con el Ministerio de Ambiente, pero con Presidencia y con un grupo amplio de representaciones de pueblos indígenas, academia, sector privado, cooperación internacional, y poner estos hitos, estos principios de hacia dónde vamos, no solamente con digamos, dejar los combustibles bajo tierra, pero hay varios otros aspectos que requieren un pensamiento crítico, social, ecológico, económico. Entonces, sí, un hito es como una negociación de alto nivel al 2022, al 2023, al 2024, al 2025, un plan de ruta, una gestión eficiente de recursos, de nuevos recursos que podrían provenir, sí, de renegociaciones de deuda, pero también de inversiones extranjeras y de inversiones nacionales que estén destinadas a, digamos, a encaminar este cambio sistémico, económico. Y por último, también creo que es muy importante el hito de fortalecer los procesos sociales juveniles, los procesos sociales del movimiento indígena, rescatar todo este tema de la colaboración, de la nueva colaboración y gobernanza que se requiere para tomar decisiones, para empujar desde todos los niveles a un proceso en donde haya resultados. Sobre todo en temas de deforestación necesitamos reducir la deforestación a cero para el 2025. Este es el compromiso del Ecuador y tenemos que sumar todos los esfuerzos financieros, sociales, de política pública para llegar a este resultado. Gracias, Belén, perdón. Daniela Romero pregunta, dice una pregunta para Matis. ¿Se puede lograr una relación intrínseca y estructural entre economía y naturaleza? Puse un papel que estamos publicando recientemente. Claramente está relacionado, pero me parece si pensamos demasiado en ingreso como BIP, no vemos tanto la relación. Lo tenemos que ver desde el punto de vista del valor de nuestros bienes. Por ejemplo, para hacerlo más concreto, una ciudad como Cape Town en África del Sur nunca pagó mucho para agua, pero sin agua la ciudad no tiene valor. Entonces no es tanto qué es el valor de la naturaleza. La pregunta es qué es el valor de la humanidad, de la economía humana, sin recursos adecuados. Entonces nosotros hablamos de seguridad en recursos, que no se ve tanto como parámetro clave ahora en la planificación económica. Por ejemplo, si van al sitio de web del World Economic Forum, ellos están midiendo la competitividad de países, que es decir, cómo van a ser económicamente activos en el futuro, y utilizan 100 indicadores, ni uno es de recursos, de naturaleza, ni de nada. Entonces,
La economía convencional, como está pensado, no reconoce la importancia de recursos. Pero es evidente, por ejemplo, la mitad del gas que se utiliza ahora en Europa viene de Rusia. La mitad. Entonces, no tener seguridad de recursos nos hace muy débil. Y eso no vemos. Y eso me parece es una herencia colonial, que después de la Segunda Guerra Mundial, los poderes que ganaron no quieren hablar de las colonias que tenían. Y la retórica de la economía post Segunda Guerra Mundial, post colonial, evitaba la realización de la importancia de recursos porque estaban tomados antes de los poderes y seguimos tomándolos. Pero en realidad eso es una herencia colonialista, que seguimos pensando que los recursos no importan. Eso. Ok, gracias Matis. Y una última pregunta para ya por respecto al tiempo de la programación. Hay una pregunta de Diego Nieves donde dice: los conocimientos etnoculturales también forman parte de la transición ecológica. Entonces, ¿cómo generar procesos vinculantes en estos grupos para poder lograr los objetivos de la transición ecológica? Tal vez Belén, Matis, ¿quieren contestar esa pregunta? Podría empezar, y lo que podría decir es que los conocimientos ancestrales, y no solamente los conocimientos ancestrales, sino la vida de las comunidades está atada a sus territorios, y estos territorios están llenos de conocimiento y de vida y además de esta sacralidad, ¿no? De este espíritu sagrado de la Amazonía, que tiene un gran impulso y que hoy por hoy, si ustedes ven el movimiento indígena en el Perú, en el Ecuador, esta bioregión del Ecuador y el Perú tiene un propósito a partir de esta iniciativa, de la iniciativa de Cuencas Sagradas Amazónicas. Más de 30 nacionalidades y pueblos se han puesto de acuerdo para la permanente protección de la Amazonía. Esto es como un primer paso a lo que puede llamarse un hito frente al tema del cambio de clima en el planeta. Entonces, hay movimientos sociales en este momento y el conocimiento ancestral, el ejercicio de los derechos colectivos, el ejercicio pleno de la consulta previa, libre e informada, el ejercicio pleno de protección a los derechos de la naturaleza, están encauzando unas nuevas decisiones de las Cortes Constitucionales, como dice Andrés, estamos abriéndonos a nuevos caminos, pero necesitamos sostener estos procesos a través de nuestro voto, de nuestras consultas, de detener la ampliación de las industrias extractivas y de prever cuál es este camino en los próximos 10 años, cómo salimos del extractivismo, cómo entramos en esta otra vía de la transición ecológica. No tenemos otro camino y estamos bastante tarde para hacer nuestro trabajo para detener el colapso sistémico de la Amazonía. Entonces, el tipping point, este tema de el punto de no retorno en la Amazonía, en Brasil, en el sur de Brasil ha llegado. Nosotros en los Andes amazónicos estamos muy cerca de llegar a un punto en donde no hay un retorno para restaurar estos ecosistemas de una manera rápida. Son sistemas muy frágiles, entonces tenemos que actuar rápidamente y los pueblos indígenas saben cómo hacerlo. Muchísimas gracias, Belén. Entonces, ya para finalizar, quisiera solo hacer una pequeña reflexión y parece que lo que estamos enfrentando ahora es una crisis de valores, de básicamente perdimos el norte sobre dónde está el verdadero valor de las cosas, ¿cierto? En específico, el valor de los recursos, ¿cierto? Y no como una fuente de enriquecimiento económico o como una fuente de ingreso económico, sino como unos recursos que proporcionan una serie de servicios ecosistémicos que en conjunto los diferentes tipos de servicios ecosistémicos garantizan la provisión de esos recursos de los cuales, digamos, depende nuestra viabilidad como especie, como civilización, ¿no? Entonces esto implica una serie de cambios que nos volvamos a replantear y volver tal vez a cosmologías mucho más antiguas donde se establece una relación muy diferente entre las sociedades y los recursos, que no es de tipo extractivista, sino de un enfoque mucho más
a largo plazo, porque el problema no es solo el extractivismo, sino el cortoplacismo, ¿no? No sé si no se piensa en los efectos a largo plazo y en las generaciones futuras. Entonces, es como una invitación a cambiar esa perspectiva, nuestra relación con los recursos, cuál debe ser el enfoque, ¿cierto? Cómo nuestra especie y civilización depende de esa relación con los recursos, y que también hay unas iniciativas fuertes. Ya desde las Naciones Unidas tenemos este enfoque de objetivos de desarrollo sostenible que nos entrelazan la importancia de los recursos y de los diferentes, digamos, ejes de desarrollo que tenemos que enfrentar, y todo parte del manejo que demos a los recursos naturales. Entonces, muchísimas gracias a los participantes, a los presentadores por sus interesantes aportes, y a los participantes de la conferencia con sus preguntas. Muchísimas gracias. Entonces, les dejo entonces en manos de Dayana. Muchas gracias, Edwin. Y por supuesto quedamos profundamente agradecidos con todos los ponentes de este primer conversatorio por brindarnos una versatilidad de conocimientos sólidos. Ahora damos paso a la presentación de la panelista Karen Podwin, con su ponencia que trata de soluciones basadas en la naturaleza, de quien me permito presentar rápidamente su hoja de vida. Karen es ecóloga de la Universidad San Francisco de Quito, con una especialización en cambio climático de la Universidad Andina Simón Bolívar, y cuenta con un masterado en conservación de bosques y naturaleza de la Universidad Wageningen, en Países Bajos. Cuenta con más de 14 años de experiencia laboral en conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible en diversas ONG, organizaciones internacionales, sector público y academia. Desde el 2013 trabaja en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, coordinando diversas iniciativas bajo el paraguas de soluciones basadas en la naturaleza, con énfasis en adaptación basada en ecosistemas, gestión y conservación de bosques, entre otros enfoques. Te recuerdo, Karen, que tienes 8 minutos. Adelante. Excelente. Buenas tardes con todas, con todos. Gracias por la invitación a este espacio. Por aquí hay profesores con quienes estudié hace mucho tiempo atrás y varios colegas también, y es súper interesante esta temática para ver cómo podemos hacer este proceso hacia la transición ecológica en Ecuador. Entonces, bueno, yo voy a hacer esta presentación un poquito más desde la parte conceptual, desde un término que se ha venido discutiendo bastante en distintos foros internacionales y que pues ahora, digamos, es uno de los temas que se escucha bastante, y que es este concepto de las soluciones basadas en la naturaleza. Me voy a poner el timer por si acaso. Ya, listo. Bueno, entonces con eso yo primeramente quizá como una partecita más de publicidad. Yo trabajo para la UICN desde el secretariado, pero la UICN es la red medioambiental más grande del mundo, y está conformada justamente por varios actores, por varios, lo que le llamamos los constituyentes. Entonces así tenemos a una membresía que a nivel global suman 1.400, bueno, más de 1.400 miembros institucionales. En el caso de Ecuador tenemos a 15 instituciones, incluyendo al Estado ecuatoriano y varias organizaciones de la sociedad civil, de pueblos indígenas, entre otras. Tenemos también una red muy grande de expertos que están en las 6 comisiones de la UICN. Entonces, por ejemplo, entre ellas, varios de ustedes son parte de la Comisión de Derecho Ambiental, hay otras, bueno, de áreas protegidas, de gestión de ecosistemas. Entonces, en esta red también suman más de 18,000 personas y bueno, en sí, digamos, somos una unión democrática en la cual también cada 4 años vamos viendo estos temas como más importantes en relación a cómo vamos a abordar los temas necesarios para la conservación de la naturaleza. Es así que enmarcados en nuestro programa cuadrianual del 2021 al 2024, nuestro nuevo programa tiene estas 5 áreas estratégicas, ¿no? Entonces, tanto los temas del bienestar de las personas, siendo uno de los temas céntricos de nuestro trabajo, los temas de ecosistemas terrestres, de ecosistemas de agua dulce, de océanos y del clima. Entonces, todas estas áreas también están muy interconectadas en distintos tipos de acciones que están enmarcadas en este programa cuadrianual, que como les digo, pues se decide de una manera democrática también cada 4 años. En ese sentido, este concepto de las soluciones basadas en la naturaleza fue acuñado en el 2016,
Y este concepto se define como todas aquellas acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados para hacer frente a diversos desafíos de la sociedad. ¿Cuáles son esos desafíos de la sociedad? Tenemos siete categorías. Entonces, los temas de cambio climático, los riesgos de desastres, el desarrollo socioeconómico, la salud humana que hemos visto en este último par de años que es fundamental, la seguridad alimentaria e hídrica y la pérdida de biodiversidad y degradación ambiental. Y la idea es de que justamente a través de resolver, digamos, con este tipo de acciones podamos también tener una gama de beneficios tanto para el bienestar humano como para la biodiversidad. En ese sentido, tenemos este gran paraguas, entonces es el concepto de las SDNs y hay diversos tipos de acciones que podemos hacer en torno a esos ecosistemas naturales y modificados, ¿no? Tanto aquellos en restauración, gestión sostenible y protección. Aquí no voy a entrar en detalles por temas de tiempo, pero básicamente tenemos una gran gama de ejemplos, de enfoques que en realidad ya han venido siendo aplicados desde hace muchos años atrás y que justamente ahora lo que se busca con este concepto que salió en el 2016 es pues cómo uno lo abarca y cómo también todos, o saber cómo hay esta interacción entre distintos enfoques, ¿no? Entonces, entre algunos de estos que venimos trabajando están los de restauración de paisajes forestales, los temas de adaptación basada en ecosistemas o también de reducción de riesgos basada en ecosistemas, de infraestructura natural, verde o hídrica, los de gestión integrada de distintos tipos de ecosistemas, tanto de zonas costeras o de cuencas, y los temas también de protección con todos los distintos esquemas de áreas protegidas o de otras medidas de conservación. Bueno, ¿por qué invertir en este tipo de soluciones? Varios estudios también en estos años pues han demostrado el potencial que tienen este tipo de soluciones en relación a la recuperación y estabilidad económica, incluyendo la generación de empleos, también así en la salud y la resiliencia, en temas de beneficios múltiples con relación al clima y la biodiversidad, y también porque son las bases fundamentales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. La mitad de estas metas con relación a los ODS en realidad están relacionados a la naturaleza y por ello pues justamente es uno de los temas fundamentales para el desarrollo sostenible. Desde la UICN y como gran parte, digamos, de este, conjunto de organizaciones, e instituciones y expertos que vienen trabajando, pues se han generado varias herramientas y varios enfoques también que están siendo aplicados en la práctica. Entonces, entre ellos está el que ya les mencioné, pero para justamente para el tema de las SDNs, se lanzó también y se ha trabajado en un proceso participativo desde el 2016 en la generación del estándar global de la UICN para las SDNs para asegurar que este tipo de intervenciones realmente sean efectivas, sean robustas y consideren varios aspectos que ya los expositores anteriores lo han mencionado, que les voy a presentar de manera muy rápida en los siguientes slides, pero también así hay otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los temas de restauración, hay esta metodología de evaluación de oportunidades, también hay una iniciativa global que es el barómetro del Bond Challenge. Entonces, con relación a estas metas que se han planteado los países a nivel global con respecto a cuántas hectáreas van a reforestar, pues también hay esta iniciativa que busca justamente sistematizar y compartir cuáles son sus factores de éxito, esos cuellos de botella con relación al logro de estos objetivos. Hay varias herramientas con relación a los enfoques, por ejemplo, de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas, y también hay otros, así como hay la lista roja de especies, la lista roja de ecosistemas, también hay otros que justamente buscan ver cómo áreas protegidas están abordando una serie de criterios e indicadores para el logro de sus objetos de conservación, y en este caso una de las herramientas es la lista verde de áreas protegidas y conservadas. Bueno, así les quería compartir el estándar que fue justamente lanzado en el 2020, y este es un marco de referencia internacional que busca brindar como digamos, una serie de criterios e indicadores que sean útiles para diversas fases del diseño, implementación, verificación y evaluación de este tipo de iniciativas. Entonces, de esta manera se creó por un proceso muy, digamos, global y con mucha participación de varios actores en muchos países para lograr tener este estándar, y consta de 8 criterios y 28 indicadores
que son parte de los ejes fundamentales del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, temas vinculados a biodiversidad, a temas de economía y finanzas, y también con aspectos fundamentales del bienestar humano y también de la resiliencia y la gestión efectiva de proyectos. Ahí así, después de mi presentación les voy a compartir el enlace para que también aquellos que están interesados puedan ser parte de un grupo global de usuarios de este estándar. Una vez que ustedes se inscriben, van a recibir también varios recursos alrededor de esto, ¿no? Bueno, yendo rápidamente por este estándar, ahí vamos a ir viendo cómo de este circulito pues se van a ir ampliando algunos criterios adicionales. El primero está enfocado en que estas soluciones basadas en la naturaleza respondan eficazmente a los diversos desafíos de la sociedad, que serían uno o varios de estos desafíos, de estas categorías de desafíos de la sociedad que les mencioné al inicio. También así que el diseño de estas soluciones se deben adaptar a la dimensión. Y aquí se refiere a dos temas cuando hablamos de la dimensión. Tanto la dimensión del problema, es decir, entendiendo muy bien el contexto de dónde estamos implementando, con quiénes, por qué, para qué, y también así entendiendo muy bien estas, digamos, estos impactos que hay de una acción en sus áreas también adyacentes. El siguiente criterio, y vamos ampliando un poquito más estas capas, es básicamente con relación a la ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad de los ecosistemas, que estas soluciones sean económicamente viables y que se basen también en procesos de gobernanza inclusivos, transparentes y que promuevan empoderamiento. Y aquí también ya cuando uno revisa el estándar, pues abordan también todos los temas con relación, por ejemplo, al enfoque de género. Los siguientes se relacionan a que estas soluciones deben ofrecer un equilibrio equitativo entre el logro de los objetivos principales y la provisión constante de múltiples beneficios y co-beneficios. El séptimo es de que se gestionen de manera adaptativa y con base en datos y evidencia. Esto es fundamental desde nuestras comunidades de práctica, desde nuestros ámbitos de acción también, cómo cada acción que realizamos, cada iniciativa también tiene que estar fundamentada en información sólida, en saberes, en tecnologías, en conocimientos ancestrales y locales, pero que también estén integrados en una gestión adaptativa de las iniciativas. Y el último es que básicamente estas SDN, estas soluciones deben ser sostenibles y deben integrarse también en un contexto jurisdiccional adecuado y que estas tienen que tener también este respaldo, pero también alinearse a estos marcos normativos y políticas de los respectivos países o de los ámbitos de intervención. Entonces, bueno, en ese sentido, solo para concluir, porque sé que ya estoy pasado un minutito del tiempo, estos son los 3 recursos que tenemos, que les invitamos en realidad pues a revisarlos. Si tienen interés, pues ahí pueden revisar más de cómo aplicarlo e inscribirse en este grupo que les voy a compartir el enlace. Desde nuestra región y para Ecuador, nosotros venimos implementando varias iniciativas enfocadas a este tema de las SDNs. Entonces, tanto en el ámbito de gestión efectiva de áreas protegidas, por ejemplo, tenemos iniciativas regionales en las cuales estamos aplicando este estándar de la lista verde. También en temas de gobernanza y gestión territorial, también iniciativas que están ahondando en cómo realmente enfocarse en estos sistemas en los cuales con organizaciones locales, con pueblos indígenas, se trabaja de la mano en estos procesos y en estos esfuerzos de conservación, por ejemplo, de la Amazonía. En temas también de gobernanza y gestión de recursos hídricos, tenemos iniciativas, por ejemplo, de hidrodiplomacia y de gestión de cuencas transfronterizas. En temas de adaptación basada en ecosistemas, tengo el gusto de que trabajo con Verónica también en una iniciativa conjunta de cómo abordar este tipo de medidas a nivel de territorio y que estos temas, pues, desde la gestión de adaptación al cambio climático y con una gestión ecosistémica adecuada, pues justamente que haya este vínculo para comunidades más resilientes y así. Y bueno, para terminar, este ya es el último slide, un poquito hacia ahondando y más bien complementando temas que ya los anteriores expositores los han mencionado, pues uno de los temas fundamentales es de que para Ecuador, pues para este proceso de la transición ecológica, ya Belén lo ha mencionado muy bien, estamos en un país sumamente biodiverso, tenemos también una cantidad de conocimiento local y tradicional sumamente amplio, entonces esa es una base fundamental y una oportunidad importante para estos temas. Adicionalmente tenemos una gran cantidad
de experiencias, de herramientas, de lecciones aprendidas, de este tipo de soluciones que han sido implementadas en Ecuador y en la región también. Uno de los llamados también es de que como comunidades de práctica podamos también sistematizar este tipo de experiencias y que las podamos compartir. Y cuando hablamos también de compartir, es lo que no ha funcionado. No solamente lo que ha funcionado, sino también lo que no ha funcionado, porque con base en eso también uno puede tener una referencia de cómo diseñar y cómo implementar siguientes procesos. Otro de los temas es de que hay un creciente interés de diversos actores y sectores, y yo creo que, por ejemplo, el esfuerzo como el foro que están ustedes organizando es fundamental. Entonces, cómo nos conectamos con más personas, cómo compartimos estas perspectivas y estas visiones. Y bueno, algunos retos. Que también ha habido muchas discusiones alrededor de que estas SDNs pues puedan estar, digamos que uno puede empaquetar todo como solución basada en la naturaleza. Y lo que quería enfatizar ahí es de que por ello se creó este estándar. O sea, realmente hay que cumplir con una serie de criterios para decir que una iniciativa está realmente implementando una solución de este tipo, ¿no? Entonces, si queremos este involucramiento con el sector privado, por ejemplo, es fundamental también de que, pues, se entienda muy bien cuál es este concepto integral y cómo se puede cumplir con esta serie de criterios. Otro de los temas es de que está muy bien abordado a nivel de marcos políticos el tema bueno, o sea, tenemos como digamos en el discurso muy bien incorporado, pero ver cómo pasamos de esto ya a la práctica y también de estos pilotos en lugares más puntuales, donde ya proyectos o iniciativas o organizaciones han venido trabajando y que esto realmente pasa a la escala. Uno de los temas claves es la recuperación post-COVID y cómo hacemos también que en este proceso pues de mejorar también, o bueno, de restablecer nuestra economía, también no ponemos en juego lo que tenemos en relación a nuestros ecosistemas y su riqueza, y más bien cómo le damos ese giro al tema de la economía circular, a los temas de los bioemprendimientos, a todo este tipo de soluciones que ponen más bien en valor este capital natural. Y finalmente, pues que hay, si bien hay, digamos, esta adopción integral, o bueno, más bien, hay esta adopción a nivel de marcos políticos, pero sí es sumamente esta integración intersectorial, ¿no? Entonces, el cómo trabajamos entre sectores también productivos, por ejemplo, estratégicos, para que este tema realmente, permanezca. Y el último tema es el asegurar el financiamiento también. Disculpas que me pasé unos minutitos del tiempo, Dayana, pero bueno, con eso termino y aquí están los datos y les voy a compartir ahora en el chat este tema del grupo de usuarios de SBN. Muchísimas gracias, Karen. Muy interesante tu participación, que abarcó la iniciativa de la recuperación basada en la naturaleza, el deber estatal de garantizar que los gobiernos destinen un porcentaje de las inversiones totales a la naturaleza, centrándose en 3 áreas interrelacionadas y complementarias para ayudar a los gobiernos a invertir en una recuperación económica, como el de ampliar y compartir nuestra comprensión del papel de la naturaleza y las soluciones basadas en ella, paquetes de recuperación evaluando inversiones financieras y la invitación al compromiso para traer a la mesa una recuperación basada en la naturaleza. Muchísimas gracias. Ahora, en honor al tiempo, quiero dar paso a la siguiente presentación y después recogeremos las preguntas. Para nosotros es un gran placer presentar a la moderadora de este segundo conversatorio, Daniela Estefanía Flor, de quien me permito presentar rápidamente su hoja de vida. Daniela es ingeniera ambiental de la Universidad San Francisco de Quito y obtuvo su maestría en sistemas de ingeniería ambiental en University College London. Es becaria Chevening. Actualmente es docente de la Universidad San Francisco de Quito. Recientemente participó en la construcción del programa Ecuador Carbono Cero, el libro blanco de la economía circular para Ecuador y análisis de la regulación en torno al plástico en los países de la Alianza del Pacífico. Daniela, es un honor tenerte en este evento y segundo conversatorio del día de hoy. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Dayana, y buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Muy interesante, Karen, justo tu intervención. Ahí tengo anotadas algunas cosas para el final del conversatorio. Y yo voy a dar paso a la primera ponente de este conversatorio. Entonces, un gusto y bienvenida, Karina Salinas, de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Karina es bióloga de la Universidad de Guayaquil, tiene una maestría en Cambio Climático del ESPOL
en especialidades en gestión de paisajes, recursos naturales, recursos hídricos, resolución de conflictos y gestión de riesgos. Tiene 13 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo y 10 años de experiencia en el ámbito de adaptación de cambio climático. Fue directora de adaptación al cambio climático durante el periodo de 2020 y actualmente es coordinadora de la unidad de gestión de la adaptación al cambio climático de la Dirección de Adaptación del Cambio Climático. Entonces, para mí es un gusto presentarte, Karina, para tu intervención. Tenemos 8 minutos y luego damos paso al siguiente expositor. Bienvenida. Muchísimas gracias, Daniela, y gracias a todos y todas los presentes. Es un gusto para el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica poder compartir con ustedes este espacio. Igual que Karen, ya me puse el tiempo para tratar de no pasarme. Bueno, ya Karen nos comentó acerca de un concepto bastante amplio sobre lo que es soluciones basadas en la naturaleza. Y es el enganche para poder entrar a mi exposición, en donde les voy a hablar de un cachito de ese concepto que es la adaptación basada en ecosistemas. Pero para poder entender este tema de adaptación basada en ecosistemas, primero tenemos que comprender qué viene a ser la adaptación como tal. La adaptación al cambio climático, según el concepto de la convención, el más técnico, es justamente que los sistemas humanos, el proceso, se ajustan al clima proyectado, sus efectos, etc. Es como nosotros, en palabras simples, como nosotros, los seres humanos, los sistemas humanos, los ecosistemas, los sistemas productivos, nos vamos adaptando a esos cambios, a esas eventualidades adversas del clima en el transcurso del tiempo. Hay algo importante que acaban de decir los expositores antes que yo, y es que pensamos a corto plazo. En cambio climático no debemos pensar a corto plazo, tenemos que pensar a mediano y largo plazo. Principalmente en los temas de adaptación, que es una necesidad de país como país en desarrollo, que realmente necesitamos enfocarnos qué es lo que pasa, cómo nos está impactando el cambio climático, cuáles son esas amenazas que nos están impactando, dónde, cómo, cuánto nos está costando. Y en base a eso, plantear medidas que sean realmente eficientes. Ya se sabe que existe una mala adaptación, que es cuando decimos, chuta, el río se va a desbordar y nos decimos, no, hay que hacer un puente sobre ese río. Resulta que no medimos caudales, no medimos precipitación, y la que era la medida para poder cruzar de una orilla a otra, porque el río crecía, simplemente se termina destruyendo. Entonces, también hay que hablar de esos temas, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo con el tiempo e ir evolucionando. En la pantalla, ustedes, todas las imágenes que van a ver son de acciones que estamos en este momento como Secretaría de Cambio Climático implementando en territorio, porque la adaptación va más allá de las políticas públicas. Ecuador es pionero en la región en temas de política pública y normativa de cambio climático. Empezamos en el 2008 con una constitución, como ya lo mencionó el compañero del panel anterior, donde se le da los derechos a la naturaleza y también se incluyen los temas de cambio climático, y en todos los planes de desarrollo a partir de esa fecha se han incluido los temas de adaptación y mitigación. Entonces se han desarrollado algunas políticas, como la política de Red Bosques del Buen Vivir, en la cual se basa uno de los programas más grandes que tiene el Ecuador, que es el Proamazonía, que hasta ahora va apalancando más de 60 millones para la implementación de acciones en manejo sostenible de bosques en la Amazonía. Y justamente ayer se entregó un fondo de $460.000 a organizaciones de la Amazonía para poder implementar acciones. Se trabaja con la CONFEINAE, etcétera, justamente para que este recurso pueda llegar a quienes más lo necesitan y las zonas más impactadas por temas de deforestación, la presión agrícola, etcétera. Entonces, este marco de políticas no ha sido hecho de la noche a la mañana. Llevamos un proceso de más de 10 años. Y todo tiene una cadena. En el año 2012 nosotros desarrollamos y publicamos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en donde se priorizan sectores para la adaptación y la mitigación. Y en adaptación tenemos 6. Tenemos salud, patrimonio hídrico, patrimonio natural, sectores productivos estratégicos, tiene salud, y todos estos tienen un enfoque transversal de género y grupos de atención prioritaria y también de riesgos. Entonces, la política nacional ha ido evolucionando y Ecuador es referente de eso. Las soluciones basadas en la naturaleza no las voy a explicar mucho porque ya Karen justamente las explicó. Entonces tienes la adaptación, que es adaptarnos a esos cambios en el clima, a esos impactos, cómo le vamos a hacer frente al cambio climático. Y las soluciones basadas en la naturaleza justamente son las soluciones que se refieren a un conjunto de acciones, como lo dice en el texto, o políticas que aprovechan el poder de esos servicios ecosistémicos para poder llegar a un fin. En este caso vamos a hablar justamente del tema de cambio climático, pero también puede ser soberanía alimentaria, gestión de riesgos, etcétera, como lo mencionaba Karen.
En el caso de Ecuador también tenemos que tener algo saber algo antes de hablar de soluciones basadas en la naturaleza. Ya lo mencionaron por ahí, que es la NDC. Nosotros tenemos como cambio climático una política internacional que es justamente la que se promulga desde la Convención Marco de Naciones Unidas, y a raíz de eso nacen unos compromisos que en el Ecuador se plasman en nuestra contribución determinada a nivel nacional o NDC. Estas métricas creo que todavía no son consideradas en el PIB, pero sí tenemos indicadores internos que a nosotros nos ponen justamente las alertas para poder llegar a esas metas tanto en adaptación y mitigación. Entonces, estas acciones que se incluyen en nuestro plan de implementación de la NDC, y la NDC también incluyen algunos temas de adaptación basada en ecosistemas. Como por ejemplo, en patrimonio natural, hablamos del incremento de las áreas de restauración. En patrimonio hídrico, hablamos de las escuelas del agua, el tema de las áreas de protección hídrica, etc. Y en seguridad alimentaria no solamente hablamos de las escuelas agrícolas a nivel del territorio, sino también de toda la gestión de los sistemas productivos con acciones muy puntuales y muy específicas también, y todas estas obviamente con el enfoque transversal de género y grupos de atención prioritaria. Entonces, ya tenemos un primer pantallazo, tenemos la política internacional, tenemos un compromiso internacional que tiene incluido los temas de soluciones basadas en la naturaleza, y ahora sí podemos hablar justamente de que el mundo ya está tomando en cuenta como que estos enfoques, y Ecuador no se queda atrás. Nosotros también estamos incluyendo las soluciones basadas en la naturaleza, no como un enfoque aparte, sino como un enfoque integral. Ahora sí, la adaptación basada en los distintos enfoques de la adaptación. Hay uno que es muy común y a veces no lo conocemos, es la adaptación basada en comunidad. Es cómo nosotros aprovechamos esos conocimientos de las comunidades, como lo decía creo que fue Belén, ese tema ancestral, ese conocimiento desde el territorio, para poder adaptarnos al cambio climático. Esa primera foto que ustedes tienen a mano izquierda es el Noja, en Catamayo, donde se utilizan los sistemas de tajamares y humedales lénticos para poder recolectar agua. Nosotros en un proyecto que tuvimos en el 2010 promovimos la recuperación de estas prácticas para poder captar agua y llegar a zonas que justamente por temas de sequía no tenían acceso al líquido vital. Por otro lado, también el tema de transferencia de conocimientos entre comunidades es muy bueno y es útil para poder identificar estas acciones, estos conocimientos, estas prácticas y poder adaptarnos al cambio climático. Algo también muy interesante es cómo la infraestructura también puede aportar a la adaptación. Esta foto es de ayer. Estuve justamente en Cuyuja, una parroquia que tal vez ustedes no conocen, es del Cantón Quijos, junto a Papayacta, en donde implementamos uno de los primeros sistemas de agua potable con criterios de adaptación al cambio climático. Es decir, este sistema, lo común es que un sistema de agua potable en una parroquia pequeña tenga solo una fuente de captación. En el caso de Cuyuja, tiene 5 captaciones, justamente por esas variables que tienen de precipitación, por los problemas que tienen de deslizamiento, por los problemas que tienen de crecida de río. Tienen un sistema muy interesante de captación de arenas, etc. Y sería muy bueno tal vez ustedes organizar una gira, podemos llevarlos, ya vamos a entregar las obras y explicarles cómo es una obra de infraestructura con estos criterios de adaptación. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo la infraestructura, en este caso de agua potable, puede incluir criterios de adaptación y se convierte en una medida de adaptación. Y finalmente el tema que llevamos, que es la adaptación basada en ecosistemas. Nosotros tenemos tenemos biodiversidad, flora, fauna, etcétera, que a veces no sabemos cómo aprovecharle, hablando de manera positiva la palabra aprovechar. Entonces, uno de los conceptos que se habla dentro de adaptación en Ecuador, hablamos del concepto marco de adaptación de una manera integral, no con enfoques separados, es que cómo esos servicios ecosistémicos a nosotros nos sirven para adaptarnos al cambio climático. Ahí se incluye y se mete el tema de adaptación basada en ecosistemas. ¿Cómo ese servicio que me da el agua, cómo ese servicio que me da el bosque, yo lo utilizo para poder ser menos vulnerable, para disminuir mi riesgo climático? En la foto que ustedes tienen tenemos 2 ejemplos claves, principalmente del recurso hídrico. La primera foto es de un proyecto que lo hicimos, esa fue en 2013, en la provincia de Los Ríos, las famosas albarradas. Como obviamente haciendo estas excavaciones el agua sube obviamente y de ahí pueden tomar el líquido para el tema de producción y todo, pero esto tiene que tener un manejo integral, no solamente la excavación y ya está, es un estudio de ver en dónde, cuánto es el nivel freático, etc. Entonces hay acciones que sí se han hecho y tienen este enfoque justamente.
Rápidamente, ya para ir cerrando, mejor son los hechos y más que las palabras. Este es un programa que justamente con Karen lo implementamos junto a Vicente y Manaví, en donde logramos tener todos esos elementos de la naturaleza, juntarlos y decir, a ver, ¿qué hacemos para poder implementar medidas? Teníamos medidas tanto a nivel financiero, medidas de fortalecimiento de capacidades, temas productivos, recolección de aguas lluvias, por ejemplo, y todo esto lo hicimos en Manaví, fue hace un par de años. Por ejemplo, cómo nosotros manejamos mucho mejor a los caprinos, por ejemplo. Cómo manejamos ese recurso de una manera que tampoco nos afecte el resto de recursos forestal que tenemos alrededor. Es una zona seca, los chivos estaban sueltos, el tema de agua, la erosión del suelo. ¿Cómo lo manejamos mejor? ¿Qué opción le damos a la comunidad? Porque no solamente es decir sacar los chivos y se acabó. ¿Qué otra opción económica le das? Tienes que tú también tenemos que tener mucha ingenio para dar más opciones, ¿no? Para que la comunidad también se meta en ese proceso, como un panelista decía, es el compromiso que se tiene para que las medidas puedan tener un resultado positivo. Estas fotos son también de ayer. Nosotros estamos implementando acciones, por ejemplo, este invernadero que está a la izquierda es en Cuenca, en donde tenemos invernaderos con hidropónicos. Una zona completamente seca, en donde teníamos que tener una opción para usar esa poca agua que tienen en algo muy efectivo. Estos invernaderos ahora ya están produciendo. Y por el otro lado tenemos justamente medidas simples físicas, como por ejemplo, cercar de manera física las zonas donde el ganado tiene que estar y que no siga subiendo al páramo, mejorar el pasto para que no tengan que hacerlo, mejorar así la producción de leche, mejorar así los ingresos económicos, etc. Y se dan cuenta que todo tiene una cadena. No es solamente implementar por implementar una medida. Tenemos que tener todo ese enfoque integral de hacia dónde vamos, cómo realmente eso beneficia. Si no, simplemente no estamos haciendo algo bien hecho, y ni a largo plazo, como lo hemos venido mencionando. Y la parte más importante creo que es el involucramiento de las personas. Es cómo ellos, y que de ellos salga la necesidad. Si la helada en Papayate es la amenaza, ¿qué creen ellos que necesitan para poderse adaptar a esa amenaza? Entonces, ahí empieza el trabajo participativo para que ellos puedan sentirse parte de y no que se les impone algo, que ha sido realmente parte del éxito que hemos tenido como subsecretaría en implementar proyectos. Finalmente, un pantallazo de cuál ha sido nuestra gestión 2021 para que vean cómo se ha invertido o qué se ha invertido en este año que pasó. Hemos invertido más de 20 millones en medidas de adaptación y mitigación. Un poco más de la mitad, obviamente, es mitigación por el programa Amazonía, que tiene un gran ingreso, como les decía, pero no hablamos de ingresos, hablamos de la ejecución efectiva de los recursos. Estos recursos también, hemos tenido más de 1 millón de beneficiarios, hemos estado desarrollando 4 proyectos nuevos. Hay que entender algo. Los recursos climáticos no es que yo vengo con la plata bajo el bolsillo. Son procesos de 2, 3, 4, 5, 6 años. El proyecto AICA, que es del cual les presenté las fotos del invernadero con hidropónicos, nos demoró 6 años para poder empezarlo a ejecutar. Entonces es un proceso a largo plazo. Es un proceso que se lleva tiempo y necesitamos muchos datos para poder presentar una iniciativa. Como les decía, todas las iniciativas estamos implementando acciones sensibles al género, incluyendo el enfoque de género, y justamente UICN es parte de esto, e involucrando a la academia. Para la última conferencia de las partes se hizo una reunión con la academia para que nos den sus aportes para poder presentar la posición del país. Y para cerrar, solamente las conclusiones, sabemos la adaptación al cambio climático debe manejarse de manera integral, no manejarse de manera aislada. La adaptación basada en comunidades, la adaptación basada en ecosistemas, la adaptación basada en infraestructura o en temas financieros que también existe o en infraestructura tecnológica, deben verse de una manera integral. No podemos separarlo uno del otro si queremos realmente ser eficientes a largo plazo. Las medidas de adaptación deben implementarse de manera correcta siempre que se tenga conocimiento de cuáles son las amenazas climáticas que afectan. Heladas, crecida del nivel del mar, sequías, precipitaciones intensas, etc. No puede implementar una medida que sea para heladas en una zona donde no es esa la amenaza que realmente nos está afectando al territorio. La participación de todos los actores es súper importante. Yo no puedo trabajar aisladamente, no puedo guardar mi información. Eso de ahí no te va a permitir implementar medidas de adaptación realmente eficaces a largo tiempo. Y la generación de información es importantísima. Justo la semana pasada estuvimos en una mesa dialogando con el sector privado, con ONGs, para ver cómo fortalecemos en este caso el INAMI, que es la base fundamental para tener los datos y seguir actualizando nuestras proyecciones de clima futuro, proyecciones oceánicas, etc. Trabajamos de la mano con el INOCAR y en este momento estamos ya terminando nuestras proyecciones oceánicas, por ejemplo. El Ecuador nunca antes lo había tenido. Es el primer ejercicio de proyecciones oceánicas que vamos a hacer.
Y finalmente, promocionar que en nuestro programa Carbono Cero, que no es un programa de venta de carbono ni mercado de carbono, sino más bien de incentivos, les invito también al club de derechos. Si ustedes desean, podemos armar un conversatorio solamente de Carbono Cero para que se comprenda cuál es el fin y hacia dónde vamos con el desarrollo de esta iniciativa con la empresa privada, y así poder difundir la información de una manera que motive, ¿no?, a la empresa privada a unirse a la iniciativa PEC, que le llamamos. Es el tiempo, yo sé que me pasé un poquito más, traté de hablar súper rápido, espero que les haya servido la información. Cualquier información que ustedes necesiten, por favor, escríbanme por interno, yo les paso mi correo y gustosos podemos compartirla, la información es pública. Y obviamente ustedes tienen todo el derecho de poder acceder a ella. Muchísimas gracias por la invitación, al club también y a todos y todas los presentes. Muchas gracias, Karina, por tu intervención. Bastante interesante. Entonces, solo para recordarles al público que pueden poner sus preguntas en el chat y yo voy compilando para poderlas hacer al final. Voy a dar paso al siguiente expositor. El siguiente expositor es Díder Sánchez. Díder es biólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con mención en Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha trabajado por más de 20 años en la gestión de áreas protegidas y elaboración de herramientas de manejo, tales como planes de manejo, planes gerenciales, estudio de alternativas de manejo y evaluaciones de eficiencia de manejo. Ha trabajado también en áreas protegidas del SNAP, así como áreas de conservación y uso sustentable comunitario, provincial y cantonal. Ha trabajado en algunas ONGs nacionales como Ecociencia y Fundación Natura. Colaboró también con la UICN, coordinando el proyecto regional Camino al Inca. Y actualmente es el director ejecutivo de la corporación Ecopar, donde ha trabajado los últimos 10 años y funge por delegación de esta organización como presidente del Comité Ecuatoriano de la UICN. Muchas gracias, Díder, por acompañarnos el día de ahora en este conversatorio. Y solo recordarte, tienes 8 minutos y de ahí procedemos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya le hice correr al cronómetro. Buenas tardes a todos y todas. Les voy a hacer una conversación más que nada sobre la experiencia que yo tengo con el tema de protección. Karen ya nos habló un poco sobre soluciones basadas en la naturaleza, que descansan básicamente en lo que es restauración, la gestión sostenible y la protección. Entonces, voy a tomar o retomar desde protección para conversar un poco, ¿no? Para entender qué es lo que sucede, cómo podemos interpretar esta transición, ¿no?, a través de las soluciones basadas en la naturaleza. Pero primero tenemos que conocer cómo fue las áreas protegidas o cómo fue la conservación in situ que se lleva a cabo en Ecuador desde el inicio. Si ustedes, bueno, yo desde el inicio cuando comencé a trabajar, cuando me iba a un área protegida, lo primero que yo tenía era enfrentamientos, tenía conflictos con las comunidades y básicamente es porque antes las declaraciones, ¿no?, de estas áreas protegidas eran de forma impositiva. Se veía, se hacía un estudio desde el Ministerio, bueno, no había Ministerio del Ambiente, pero desde las secretarías y se declaraba porque era interesante a nivel cultural, era interesante a nivel ecosistémico. Ni siquiera se hablaba mucho de ecosistemas en ese entonces, ¿no? Y eso creó muchos conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente adentro, gente que vivía, que hacía de su vida, hacía agricultura, hacía ganadería. Y obviamente si tenemos nosotros ciertas categorías como el Parque Nacional, que son bastante restrictivas en ciertas cosas, había ese problema. Y después del INEFAN, después del Ministerio del Ambiente, después toda esta transición de nombres, hemos llegado a poco a poco buscar formas de solucionar. Entonces, dentro de esta temática de protección está esta parte de gestión de áreas protegidas. Es donde tiene que ver qué hacer, buscar estas soluciones. ¿Por qué? Porque el momento de gestionar, digamos, un área protegida o un espacio natural interesante, ¿quiénes salen ganando? Por un lado sale ganando la biodiversidad, por otro lado sale ganando la gente, ¿no? Si recordamos lo presentado en Soluciones Basadas en la Naturaleza, tenemos ese tema de conservar la biodiversidad, pero también
tener el desarrollo de la gente precisamente en estas zonas, ¿no? Va de la mano conservar y va de la mano mejorar, digamos, económicamente, socialmente. Y entonces, estos dos actores, estos dos, se podría decir, como esferas, biodiversidad vigente, ¿cómo se vinculan? Y se vinculan precisamente con los ecosistemas. Los ecosistemas, obviamente, podemos mencionar, ya se ha visto en la presentación anterior, que podríamos hablar o remitirnos hacia lo que son servicios ecosistémicos, ¿no? Agua, el carbono como tal, incluso la regulación del clima. Entonces, todo esto nos permite entender que de repente hay un interés, no solo por la gente, ya no solo por el tema económico, ya no solo por la biodiversidad, sino que entran otras cosas más. Estamos con agua, estamos con recursos, con bienes comunes, estamos incluso con algo tan abstracto como la regulación del clima. Y creo que estamos todavía en un periodo de reflexión acerca de los fenómenos que están ocurriendo en todas partes, ¿no? Nosotros tuvimos nuestra gasca, en Brasil están teniendo 5 o 6 gascas en un mismo sitio. Entonces ya cambia de panorama, ya no es solo áreas protegidas, ya no es solo allá afuera en la naturaleza, en el páramo o en los bosques. Estamos hablando también de que esto ha tornado a que comiencen a haber otra forma de conservar, ¿no? Y tenemos ahora precisamente nuevas categorías que han estado saliendo, que si ustedes quieren revisarlas, pueden encontrar en la ley forestal, como eran antes, y pueden revisar ahora el COA, ¿no? Que está actualizada, me parece que son 5 áreas, 5 categorías. ¿Qué más podríamos hablar de esto? Que antes, por eso era importante recordar cómo se declaraban las áreas protegidas antes, al menos las del SNAP. Venía desde el Estado. En este caso, estamos hablando de autodeterminación en ciertas zonas, por ejemplo, de campesinos o de indígenas, ¿no? En campesinos, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Cordillera Oriental, en Carchi, en donde se quería declarar esta área desde la misma gente. ¿Por qué? Porque ya no tenían más bosque y era en la parte más alta y decían, esta es la parte que nos da agua. Precisamente ellos son los que solicitan a los GATS que les ayuden a hacer esto. Entonces se declara un área. En la Cordillera del Cóndor hay una intención. Yo he trabajado años allá y claro, obviamente allá es otra diferencia. Allá el tema es más no solo agua, no es solo el tema agricultura, allá tiene que ver mucho con el tema de conservar la selva. ¿Por qué? Porque los Shuar habitan todo ese espacio y viven de eso. Para ellos la selva es el supermercado. Todo lo que encuentran ahí es lo que les sirve para vestirse, para alimentarse, para el tema religioso, para el tema cultural. Y por otro lado, también el tema de agua, de los ríos. Y obviamente ellos tienen esa necesidad de protegerse porque tienen ahí un fenómeno que está ocurriendo ya algunos años, que es la minería. Entonces, es una autodeterminación de la gente de decir, ok, quiero conservar esto y entremos a tratar de hacerlo y buscar socios y buscar estas nuevas formas que ya no vienen del Estado. Piden ayuda muchas veces al Estado, pero ya no es el Estado el impositor, el que impone estas nuevas categorías. Otra cosa que está sucediendo dentro de esto es, por ejemplo, la administración propia. Son estos actores los que dicen a través de estas nuevas categorías que quiero conformar un comité de gestión o de cogestión, o quiero realizar el manejo y el ordenamiento de esta zona de acuerdo, por ejemplo, a mis planes de vida, ¿no? Muchos pueblos indígenas lo hacen así. ¿Por qué? Porque estos planes de vida tienen lineamientos de conductas culturales. Entraríamos a revisar, no voy a alargar mucho, pero el tema de cacería, por ejemplo, de recolección, de pesca. Ciertas fechas van a vedar pedir permiso para, por ejemplo, usar algún químico, por ejemplo, para pescar o lo que sea. Se va coordinando internamente. El uso de armas se restringe. Hay algunas cosas que ellos mismos han puesto en los planes de vida. Y por otro lado, también estos grupos humanos han buscado, dentro de la conservación, restaurar.
¿no? Que es otro de los pilares también importantes dentro del tema de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Ahora, internamente desde conservación. ¿Qué es lo que ha sucedido con todo esto? Es que nosotros tenemos la gobernanza. Ahora es una gobernanza desde la gente que se empodera de lo ambiental y está solicitando desde el primer escalafón de poder estatal, que sería, por ejemplo, los PDOTs. Esto permite como un resultado la gestión territorial, ya son los gobiernos locales que comienzan a tomar consideraciones, por ejemplo, de políticas, de PDOT. Están incluidos muchos al menos en esta última fase de PDOTs, está incluido el tema ambiental, está incluido todas estas necesidades de conservación, así no tengan áreas protegidas de SNAP, lo están haciendo y lo están tomando en cuenta. Y también, obviamente, los recursos naturales que vemos que tiene que ver mucho con los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Para no alargar mucho, porque ya me estoy pasando, ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la Secretaría del Distrito Metropolitano de Quito, que he trabajado yo en cada una de las administraciones con algún pequeño proyecto y he podido ver que, por ejemplo, conformaron esta red de áreas de conservación, ¿no? Que es bien interesante. En el tiempo que trabajé, precisamente cuando Vero estaba ahí, tenían esta figura de considerar a las quebradas como corredores de biodiversidad. Entonces, tratarlas de una forma diferente a como uno considera para rellenarlas nomás. Tuvimos la oportunidad de trabajar el año pasado con Casca, ¿no? Que es un grupo de 5 GATS provinciales que tratan de trabajar y una de las ideas que salió es precisamente la necesidad que ellos tienen de crear corredores de conservación entre ecosistemas de páramo y de bosque andino que no están protegidos dentro de la normativa de ACUS o dentro de áreas de SNAP. Entonces es la necesidad que ellos están viendo. ¿Por qué? Porque por un lado lo ven que no está protegido y por otro porque estos ecosistemas son importantes para el agua. Y estamos hablando de provincias como Tungurahua, que es muy importante para ellos. Entonces, lo que estamos viendo es que toda esta dinámica de conservación está pasando de las personas, ¿no? Como entes que piden esta conservación de sus territorios a política local y que poco a poco va llenando esos espacios que faltaban, esos vacíos de conservación que faltaba dentro del tema del SNAP. Solo para terminar, esto es la parte, digamos, esta parte de transición interesante. La parte complicada es dos puntos nomás que quería topar. El uno es principalmente la minería. Como vimos, no importa si tenemos estas áreas, por ejemplo, el Acus Meat que se hizo en la zona de Intag, o el Acus Mashpi que también está trabajado en la zona hacia Pichincha, todavía tenemos ahí minería. Se está dando en estas zonas. La cordillera del Cóndor, pese a que no llegaron a concluir un proceso directamente con el MAE para declarar áreas de conservación comunitaria, tienen una categoría, ¿no?, internacional, pero no le permite todavía proteger a su territorio. Y ustedes deben saber que un área, por más prístina o con más ecosistemas interesantes o agua que tenga, si es que tiene una concesión ahí, no se la puede declarar un área protegida del SNAP. Entonces, por eso es interesante también estas otras formas, pero como les muestro, estas otras formas tampoco permite esa conservación como tal. Y finalmente, lo que estamos viendo, que se hizo un punto aparte, el desarrollo territorial, el ordenamiento territorial no siempre está funcionando. Y ahí tenemos este problema que ahora es tan actual con lo que está sucediendo en el Pichincha, con la Gasca, que está sucediendo en muchas partes, con las quebradas, y también estas últimas protestas que estamos teniendo con el botánico, por ejemplo, que es lo mismo, ¿no? Es cómo se dan permisos sin considerar a veces esta función de los ecosistemas o de ciertos parajes para el bien de la comunidad.
Gracias, eso nomás. Creo que me pasé un poquito, perdón. Chévere, muchas gracias, líder, y muchas gracias a todos los ponentes, bastante interesante. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta, hasta que se animen a preguntar en el chat. Solo como un poco de reflexiones de las tres ponencias. Karen nos comentó acerca del estándar global, ¿no es cierto? Que es algo bastante relevante, especialmente por toda la ambigüedad de terminologías que ha habido en estos temas y cómo transparentar, cómo hacer que algún proceso sea verificable, etcétera. Es bastante importante el tema también de cómo escalar los pilotos, ya no solo hablar de pilotos, sino igual también como Karina lo decía, cómo hablar ya de acciones concretas en territorio. También con Karina vimos todo el tema de acciones y compromisos a nivel nacional. Algo bastante interesante es la adaptación basada en la comunidad y cómo la comunidad es un eje fundamental para la construcción de las soluciones basadas en naturaleza, todo el tema de nexos, el pensamiento integral, el pensamiento sistémico, etcétera. Y ahorita con Dider, bastante interesante, y es algo que resaltó bastante, que ya no solo son las áreas protegidas, ¿no es cierto? Como nosotros pensamos en los parques nacionales, etcétera, sino tenemos que pensar en soluciones basadas en naturaleza un poco más allá, ¿no es cierto? Cómo involucramos soluciones basadas en naturaleza, por ejemplo, en ciudades, en el ambiente urbano, etcétera. Entonces, muchas gracias a los tres ponentes. Tenemos ya una pregunta que es, ¿cómo, de Juan Andrés Trujillo, cómo podemos respetar los derechos de la naturaleza logrando dar soluciones basadas en la naturaleza? No sé, ahí sí, tal vez Karen, Karina o Dider, ¿alguien quisiera tomar esta pregunta? Sí, quizá yo puedo responder. A ver, bueno, estos temas están estrechamente vinculados. Entonces, en una evaluación que se hizo de las NDCs a nivel global, esto lo hizo la UICN y la Universidad de Oxford en el 2019. Ahí eran todavía las NDCs previstas. Entonces, ahí se hizo como este análisis para ver cómo los países están incorporando este tema en sus NDCs, y justamente uno de los temas que se resaltaba en el caso de Ecuador es cómo está vinculado este tema en la Constitución. Entonces, pues ahí es digamos como uno de los temas que ahora más bien lo que se plantea es hacer un estudio ya más actualizado con las primeras contribuciones nacionales determinadas y ver justamente cómo ha cambiado. Entonces, en ese momento, digamos que ahí se resaltó esta experiencia bien interesante, digamos, de Ecuador y que estaría estrechamente vinculado. Entonces, la luz en Salinas, el recibo. hay un poco eso. Bueno, entonces sí, o sea, la idea es de que justamente estos temas, desde los países que tienen estos temas, pues se pueda, o sea, de que sí, efectivamente están relacionados y que se ha puesto, digamos, como a nivel global, como uno de los ejemplos para otros países también tomarlo en cuenta. Entonces, sí, eso de mi parte.